expectantes por saber cuáles son las características. Bueno, en primer lugar vamos a revisar en lo que es nuestro último encuentro, ya que recuerdo que el lunes que viene nos conectamos todos desde las 9, creo que es, fíjense en el aula virtual para las jornadas de filosofía antigua, que van a constar de 8 conferencistas de la mañana a la tarde, 4 a la mañana y 4 a la tarde, con lo que vamos a sostener como las 11ª jornadas de filosofía antigua. Anótense en el link que tienen, ya tienen un link que los lleva directamente a anotarse, lo puso ayer Miguel Alberti, solo el link para que les sea fácil anotarse y entonces puedan obtener el certificado correspondiente a ser asistentes de las jornadas. Bien, vamos a retomar también eso en el tiempo que le dediquemos al examen final, a recordar las jornadas. Voy a tomar los 5 modos de saber en Aristóteles, por lo tanto, estamos hablando del libro primero de la metafísica, y en ese comienzo del libro, Aristóteles nos habla de un saber que llama eidenai. Vamos a trabajar con algunas palabras griegas, entonces es bueno que utilicemos el chat. Eidenai, que es precisamente un saber, dice Aristóteles, que significa poseer intelectivamente, por lo tanto por ahí está el concepto de la inteligencia, intelectivamente la verdad de las cosas. Saber es poseer intelectivamente la verdad de las cosas. Y ya en la primera línea de la metafísica, Aristóteles nos dice que por naturaleza todos los hombres tienen deseos de saber. Es una frase fuerte, y debemos entender que este deseo de saber no es en primera instancia algo muy intelectual a lo que alude Aristóteles, sino que entiende por deseo el impulso a saber. El deseo, el impulso, esto es orexis, es precisamente el concepto de impulso. Entonces, incardinado, vinculado a este deseo primero de saber, a este impulso, orexis, a este movimiento que me lleva a saber, va lentamente a aparecer lo que sería una primera forma de conocimiento, no por fuera de los 5 grados que Aristóteles luego va a referir, pero una forma de comienzo al fin, que es la posibilidad de retener las imágenes que nos aportan los sentidos
que nos aporta la sensibilidad. Este modo de saber, este deseo de saber, nos dice Aristóteles, lo comparte el hombre en cierto modo con el animal, porque un primer esbozo de ese modo de saber está vinculado con el sentir mismo, con la aistesis en griego, que es la sensibilidad y por ende es todo aquello que sentimos a partir del dato que nos ofrecen los sentidos. Eso se va reteniendo en algunos animales superiores y en el hombre, por supuesto, a partir de una retentiva de lo que podríamos considerar una facultad retentiva, le va dando un orden, lo va organizando por la retentiva o memoria. Aparece entonces este concepto de retentiva, momentito que no sé dónde estoy escribiendo, de esta retentiva o memoria que organiza ese material que de lo contrario sería un material caótico, sería un material desbaratado y a medida que se va construyendo ese orden propio de la memoria, estamos en el concepto aristotélico de experiencia o de empeiría en griego. Entonces, este orden organizado por la retentiva o memoria sobre el sentir es lo que Aristóteles llama experiencia, empeiría. Bien, ahora bien, el hombre exclusivamente, hasta aquí, una cierta intersección, podríamos decir, entre el hombre y el animal, pero a continuación aparecen 5 grados de saber exclusivamente humanos, exclusivamente antropológicos, exclusivamente propios del hombre. La tecne o ars, como lo llaman los latinos, en primer grado va a analizar este primer grado de saber Aristóteles. En segundo lugar, la frónesis o prudentia, según la traducción de los latinos. El tercer grado será la episteme o ciencia. El cuarto grado será el nous o inteligencia. Y el quinto grado será la sofía o sabiduría. Vamos a ver entonces, en principio los vamos a anotar y luego vamos a explicar uno por uno a qué nos estamos refiriendo y por qué el último grado de saber tendrá que ver con aquel objeto de la filosofía que entiende Aristóteles, que es la ciencia de lo que él llama el ente en cuanto ente. Bien, vamos entonces a pensar, ahí les anoté los 5 grados,
Vamos a pensar entonces en el primer grado, que es la techne, y que en primer lugar esta techne significa la posibilidad de producir algo. Ahora bien, sería un error pensar que la techne es meramente la posibilidad de producir algo, sino que la techne consiste no solamente en hacer las cosas, sino en saber hacer las cosas. Si bien la primera argumentación que aparece es precisamente la de producir algo, tenemos que tener en claro que constituye la techne, constituye el momento de saber hacer algo. Porque, pero no sé dónde escribo, no pongo el cursor. La techne, entonces, como el momento no solo de producir, hay algún creo que vos, Gonzalo, tenés abierto el micrófono, querido. La techne como el momento de saber hacer. No solamente se trata entonces de un mero hacer, sino de un saber hacer, o lo que es lo mismo, de un hacer con conocimiento de causa. Porque en cada uno de estos 5 modos de saber propios del hombre que analiza Aristóteles, dice que en esos 5 modos el hombre está en la verdad de las cosas. 5 modos que nos instalan en la verdad de las cosas. Y este verdad de las cosas es en griego el verbo aleteuein, que significa precisamente estar en la verdad de las cosas. Ahora bien, sería entonces un error pensar que la techne consiste en la producción misma del objeto, porque esa es fundamentalmente la característica, la producción de un objeto como resultado de la techne. No se trata de esto. La techne consiste en hacer, no consiste en hacer las cosas, sino en saber hacer. Y por este motivo, Aristóteles dice que es el modo primario y elemental de estar en la verdad de las cosas, en ese aleteuein que acabo de escribir. Y que por otra parte, aquel que se halla en la verdad de las cosas, en ese verbo que acabo de colocar, aleteuein, es por otra parte un sofós, es un sabio precisamente porque puede dar cuenta del porqué de las cosas. De modo tal que si el hombre de la experiencia podía sostener que, por ejemplo, tal fármaco curaba
determinada enfermedad, podía dar cuenta que, entonces me interesa mucho esto, el hombre de la empeiría da cuenta que puntos suspensivos, vale decir, tal fármaco es el indicado para tal enfermedad, el hombre de la tecne da cuenta, a diferencia del qué del hombre de la empeiría, da cuenta del por qué. Si uno da cuenta del ti, va a decir Aristóteles, del qué ocurre tal cosa, el hombre de la tecne va a dar cuenta del por qué ocurre tal cosa. Y el por qué en griego es dioti. Entonces, que no los confunda el chat, porque estoy, por otra parte, resumiendo, para no escribir todo en el chat, la empeiría da cuenta de qué tal cosa acontece. La tecne, por el contrario, da cuenta del por qué, da cuenta del dioti. Dioti es por qué. De modo tal que se trata de un conocimiento del porqué, de un conocimiento de las causas de algo. Si yo soy un hombre de tecne, voy a saber el por qué el migral, imaginemos cualquier ejemplo, cura el dolor de cabeza. Un hombre de experiencia va a ver que le duele la cabeza, toma migral y se le pasa, le duele la cabeza, toma migral y se le pasa, pero no tiene la menor idea de la composición del migral, no tiene ni la menor idea de qué le ocurre a la cabeza frente a la ingesta de migral o de ibuprofeno, lo que sea, mientras que el hombre de la tecne sabe el por qué. Este conocimiento del dioti, este conocimiento de las causas o de los por qué, tiene, según Aristóteles, 3 consecuencias. Entonces, vamos a ver cuáles son esas consecuencias. En primer lugar, sabe más que el hombre de la experiencia. En segundo lugar, sabe mejor que el hombre de la experiencia. Y en tercer lugar, sabe transmitir o enseñar el conocimiento. Digamos que allí están las 3 consecuencias que se abren. Sabe, y vamos a analizar cada una de estas 3 consecuencias de las que estoy hablando. Sabe más, el del primer caso, le ponemos 1, sabe de todos los casos. Esto significa que no sabe como el hombre de la experiencia de su caso personal, particular, sino que sabe de todos los casos, con lo cual, o por lo cual, estamos en presencia de un saber universal, saber de todos los casos. Cuantitativamente,
entonces, porque esta consecuencia es del orden cuantitativo, sabe de la totalidad de los casos. De allí que sea un saber universal. Vamos al punto 2, y entonces sabe mejor porque sabe el porqué de las cosas, esto es, las causas de las cosas o de los casos, y en ese sentido es un saber superior, es un saber mejor. Yo, como hombre de la experiencia, anclado en la empeiría, no tengo posibilidades de desarrollar las causas. Esto, que es del orden cualitativo, porque se refiere a la calidad del conocimiento, entonces puedo saber el porqué de las cosas, el por qué se cura, por ejemplo. Y finalmente, esto es 3, tiene la capacidad, a partir de la universalidad y de la posibilidad de conocer el porqué, hay una capacidad de enseñar, de transmitir lo que se sabe. Se trata entonces que el saber el porqué es lo propio de la tecne, no es una simple habilidad, no es una simple producción, sino un obrar con conocimiento de causa. Va a decir Aristóteles, un obrar con conocimiento de causa. Muy bien. Y este obrar con conocimiento de causa es precisamente lo que me instala en la verdad de las cosas, en ese verbo aleteuein que escribí en el chat. Finalmente, entonces, vamos a la tercera. Por esto mismo, por este saber de la tecne que es universal, es al mismo tiempo el que mejor sabe comunicar y enseñar a los demás su saber. Se trata de una materia enseñable, y esto en griego es mafema. Enseñable es mafema, y ahí está. Pues bien, vamos a ver ahora el segundo grado de saber propio exclusivamente del hombre, que es también un estar en la verdad de las cosas, un estar instalados en ese verbo aleteuein. Vamos a hablar de la frónesis, pero ahora se trata de un actuar, se trata de también, junto con este saber de la tecne, el hombre tiene un saber en lo que concierne no a las operaciones, a la poiesis, a la acción que el hombre realiza sobre las demás cosas, sino a las acciones de su propia vida, a las acciones de su propia, pero así escribí bien en el chat, las acciones de su propia vida,
y es precisamente a lo que los latinos llamaron prudencia, prudentia. Y también el que se destaca en esta habitud, porque es en última instancia la habitud de hacer las cosas bien, de hacer las cosas sobre uno mismo con conocimiento de causa, es también un sofos. En los 5 grados de saber, estamos en presencia de un sabio. Si se quiere hablar de obra, entonces habrá que decir que es una obra que no consiste sino en el obrar mismo. No se trata de un obrar que produce un efecto externo, sino que se trata del obrar por el obrar mismo. El obrar por el obrar mismo. A este tipo de obra, cuyo fin no consiste sino en la actividad misma, Aristóteles la llamó energeia, estar en acto, estar en actividad. Y fundamentalmente este tipo de operación, este tipo de acciones sobre la propia vida tienen que ver con la distinción entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Digamos, por otra parte, que este concepto, que en última instancia es el concepto de praxis, de acción, está íntimamente relacionada con lo teorítico, con la teoría, a punto tal de que las mayores virtudes que van a aparecer en Aristóteles, en la ética aristotélica, las virtudes dianoéticas, tienen que ver precisamente con la inteligencia. Por lo tanto, para Aristóteles, la praxis, lo práctico, en sentido griego, no se opone a lo teorético. Todo lo contrario, la teoría es la forma suprema de la praxis. La teoría, la intelección, es la forma suprema de la praxis. Por otra parte, como consecuencia, tenemos consecuencias semejantes a lo que hemos analizado en relación a la tecne, porque se trata, la frónesis, de un saber universal, no de un saber particular. No se trata meramente de saber cómo me comporto yo, sino de la universalidad de los comportamientos. Es al mismo tiempo un saber también con conocimiento de causa, porque conozco la distinción entre el bien y el mal, y es también una materia enseñable, porque la virtud precisamente puede ser enseñable. Bien.
es, dice Aristóteles, una habitud, un hábito de la praxis, de la acción, con razón verdadera, con conocimiento de lo bueno y de lo malo para el hombre. Bien, digamos entonces que hasta acá, que vamos a cerrar por otra parte el primer bloque, porque se nos está terminando, hemos analizado, si lo pensamos jerárquicamente, hemos analizado los dos grados primarios más elementales que refiere Aristóteles en la metafísica. Van a aparecer 3 grados superiores, jerárquicamente superiores, porque se van a tratar estos 3 grados que vamos a ver del objeto necesario, aquel objeto que no puede ser de otra manera. Hay en estos 5 grados de saber en Aristóteles una distinción que tiene que ver precisamente con el objeto sobre el que versa el saber, al que se refiere el saber. Entonces, hay objetos que son contingentes, que podrían ser de otra manera, y objetos que son necesarios. En filosofía, este concepto de necesario significa precisamente que no puede ser de otra manera. Entonces, vamos a salir, vamos a volver a entrar y vamos a analizar entonces los 3 grados supremos de conocimiento, allí donde el objeto en cuestión, el objeto de tratamiento, el objeto sobre el que versa el conocimiento, no puede ser de otra manera. Bien, salimos.